Imagina que alguien un día coloca una cerca alrededor de un terreno y dice, esto es mío. ¿En qué momento eso se volvió algo normal, legítimo, incluso obvio para todos? La propiedad privada no es una ley eterna de la naturaleza. Es una construcción histórica que fue cambiando con las transformaciones de la sociedad. En este video vamos a ver cómo distintas teorías intentaron justificar esa cerca y cómo Niklas Luhmann nos propone cambiar la pregunta. Más que preguntar si la propiedad es justa, preguntarse qué función cumple dentro del sistema económico moderno. Entre los siglos XVII y XVIII, la propiedad se convirtió en el gran tema. No solo era tener tierras o casas, era una forma de describir cómo estaba organizada la sociedad. Luhmann dice que la propiedad fue una semántica histórica de transición, un lenguaje que servía para pensar una sociedad que estaba cambiando rápidamente. En un mundo que pasaba del feudalismo a la economía monetaria y al comercio, la propiedad era algo visible, evidente, y por eso parecía el mejor punto de partida para explicarlo todo. Con la expansión del dinero y el comercio, ya no bastaba con hablar de señores y vasallos. Empieza a hablarse de propietarios, de dueños de tierras, de capital, de mercancías. La sociedad se imagina como una gran red de individuos que tienen o no tienen propiedades, y eso define su posición, sus derechos y sus posibilidades de vida. En este contexto, la propiedad se convierte en el lente principal para entender lo social. Quién manda, quién obedece, quién puede participar y quién queda fuera. Una de las primeras formas de justificar la propiedad privada fue imaginar un pasado en el que todo era de todos. Según este relato, en algún momento la humanidad habría decidido, por acuerdo o contrato, dividir ese patrimonio común y asignar partes a individuos o familias. La propiedad se vuelve legítima porque habría nacido de un consentimiento inicial. Repartimos de común acuerdo lo que antes compartíamos. John Locke ofrece quizá la justificación más famosa. Tú eres dueño de tu propio trabajo. Si la tierra en principio es de todos, al trabajarla mezclas algo que es exclusivamente tuyo, tu esfuerzo, con algo que era común. De esa mezcla, dice Locke, nace tu derecho de propiedad. El terreno que cultivaste, la cosecha que obtuviste, se vuelven legítimamente tuyos. Frente a Locke, hay relatos mucho más críticos. Rousseau ironiza con la figura del primero que cercó un terreno y dijo, «Esto es mío», y encontró gente bastante ingenua para creerle. Autores como Linguet subrayan la credulidad, el engaño y la violencia en el origen de la propiedad. No sería un contrato justo, sino la consolidación de una apropiación. En estas teorías, la propiedad no nace de un acuerdo equitativo, sino de una ruptura. Alguien se adelanta, se apropia y luego legitima ese gesto. Aunque estas teorías se contradicen en casi todo, comparten algo importante. Todas ponen a la propiedad en el centro de la explicación. Sea por contrato, por trabajo o por violencia, la sociedad se entiende como resultado de cómo se distribuyen las cosas, los bienes, las tierras. Para Luhmann, ese foco es unilateral. Al explicar todo desde la propiedad, se invisibilizan otras dimensiones y otros tipos de relaciones sociales. En las sociedades premodernas, tener tierras o riquezas solía ir de la mano con tener poder político. Quien poseía, mandaba. La modernidad va separando esas dos cosas. Por un lado, el dominio sobre bienes. Por otro, el imperium, el poder político del Estado. Eso significa que ya no podemos explicar toda la sociedad solo mirando la propiedad. Hay estructuras de poder, instituciones políticas y lógicas propias que no se reducen a tener o no tener. Luhmann sostiene que seguir usando la propiedad como clave única para explicar la sociedad moderna es quedarnos cortos. La complejidad social no cabe en la lógica de quién es dueño de qué, aunque eso siga siendo muy importante. Por eso su propuesta no es simplemente elegir entre Locke o Rousseau, sino cambiar de marco, dejar de buscar un origen último de la propiedad y preguntar qué función cumple hoy dentro de un sistema mucho más complejo. La alternativa de Luhmann es pensar la sociedad moderna como una red de sistemas diferenciados: economía, derecho, política, ciencia, educación y así sucesivamente. Cada uno de estos sistemas opera con su propia lógica, su propio lenguaje y cumple una función específica para la sociedad. La propiedad en este marco ya no es el fundamento de todo, sino algo que adquiere sentido dentro de uno de estos sistemas, sobre todo el económico. Dentro del sistema jurídico, lo central no es la propiedad, sino el código legal y legal, qué se permite y qué se prohíbe. La propiedad entra aquí como un programa regulativo.
es decir, como un conjunto de reglas que ayudan a decidir quién puede usar, vender, heredar ciertos bienes. Es muy importante, pero comparte espacio con otros programas, contratos, responsabilidad, derechos fundamentales, procedimientos y muchos más. En cambio, en la economía, la propiedad se acerca mucho más al centro de la escena, porque este sistema está organizado alrededor de quién tiene qué. El código tener-no tener estructura decisiones sobre consumo, inversión, producción e intercambio. Si tienes capital, si tienes acceso al crédito, si tienes activos que puedes vender. La propiedad aquí no es solo un papel legal, es una condición básica para que circulen bienes, se formen empresas y se organicen mercados. Podemos imaginar dos ejes perpendiculares. Uno jurídico, que distingue lo legal de lo ilegal, y uno económico, que distingue entre tener y no tener. La propiedad cruza ambos mundos. Hay formas legales e ilegales de adquirirla y a la vez define quién entra en qué posición económica. Pero Luhmann insiste en que no podemos reducir uno al otro. Que algo sea legal no garantiza que sea económicamente equitativo y viceversa. Durante mucho tiempo se creyó que cambiando el régimen de propiedad, por ejemplo, estatizando empresas o tierras, se transformaría automáticamente toda la sociedad. Luhmann es escéptico frente a esta idea. Aunque cambies los titulares jurídicos, el sistema económico sigue operando con sus propias dinámicas e incentivos. Esto no significa que la propiedad no importe, sino que no hay un botón único que, al modificarse, reorganice a voluntad el conjunto de la sociedad. Tradicionalmente hemos discutido si la propiedad es justa, legítima, merecida, o si es un robo y una imposición. Luhmann no descarta esas preguntas, pero propone otra. Preguntarnos qué función cumple la propiedad en la economía y en la sociedad moderna. Ese cambio de enfoque nos obliga a mirar estructuras, códigos y sistemas más allá de las historias morales sobre héroes trabajadores o villanos acaparadores. Pensada desde su función, la propiedad permite cosas importantes: asumir riesgos, invertir a largo plazo, hacerse responsable de daños, planificar proyectos complejos. Al mismo tiempo, puede fijar y reproducir desigualdades muy profundas, limitar el acceso a recursos básicos y generar exclusiones duraderas. Luhmann nos invita a no quedarnos con un juicio simple, sino observar cómo la propiedad opera dentro de la red de sistemas y qué efectos concretos produce en diferentes contextos. Si tuviéramos que resumir, la propiedad fue en su momento el gran lenguaje para entender una sociedad en transformación, y por eso ganó tanta importancia. Pero la modernidad fue separando ámbitos, diferenciando sistemas, y hoy la propiedad es sobre todo un elemento clave del sistema económico, no el fundamento de toda la sociedad. La pregunta para ti es, de los grandes relatos sobre el origen de la propiedad, contrato, trabajo, violencia, ¿cuál te parece más convincente hoy? ¿Y qué nos dice eso sobre cómo vemos la sociedad? Déjalo en los comentarios y sigamos pensando juntos.